Hola, bienvenidos a la videosesión de edición financiera aplicada. Estamos en la sesión 120, dentro del capítulo 6, el ejercicio 13, punto de equilibrio y van nulo del proyecto Lusio. Vamos a ir a nuestra plantilla. Bien, en el ejercicio 7 de este mismo capítulo vimos el análisis del punto de equilibrio y van nulo de un proyecto que tiene la particularidad de que no teniendo crecimiento, no teniendo IPC, no teniendo variaciones en inversiones en fondo de maniobra, etcétera, etcétera, tenía los flujos constantes y los datos de todos los años eran constantes. Si calculamos el punto de equilibrio y las unidades necesarias para van nulo, asumiendo esa hipótesis. Bien, en este caso lo que vamos a ver es el mismo ejercicio, esto es la búsqueda del punto de equilibrio van nulo, pero de un proyecto más normal, un proyecto con crecimiento, un proyecto con IPC. Esto es un proyecto en que los flujos y los datos de cada año no van a ser constantes. Tenemos una inversión de 1.200.000 de un proyecto a 5 años, se amortiza totalmente en esos 5 años. Las unidades de venta iniciales son 4.000, el precio inicial son 210 euros por unidad, los costes variables son un 40%, los costes fijos son 240.000 el primer año. Cada año las unidades van a aumentar en progresión aritmética en 1.000 unidades anuales, los impuestos al 30%, la tasa de descuento del 10% y tenemos un IPC tanto para el precio como para los costes fijos del 3%. Lo primero que vamos a hacer es calcular los ingresos. Para calcular los ingresos haremos lo siguiente, igual, cogeremos las unidades iniciales, las bloquearemos, más las unidades incrementales, también bloqueadas, las multiplicaremos por este 0 de aquí, de forma que el primer año tendremos 4.000 unidades, en el segundo año tendremos 4.000 más 1.000 por 1.000, etcétera, etcétera. Y todo ello por el precio original, que serán las 210, bloqueado por paréntesis 1 más la inflación de precio, ese 3% también bloqueado, y ahora elevado también a 0. De esta forma tendremos las ventas del primer año, los ingresos del primer año, 840.000 euros. Si copiamos hacia la derecha, el último año tendremos unos ingresos de 1.890.000. Bien, en cuanto a los costes variables, serán un porcentaje, el 40% bloqueado por esos ingresos. Los costes fijos serán 240.000 euros el primer año, con un crecimiento por el IPC, entonces habrá que añadir ese crecimiento y, como siempre, bloqueamos ese crecimiento y elevamos al 0 del año anterior. La amortización vamos a hacerla simplemente dividiendo 1.200.000 entre 5, bloqueando. El VAT serán los ingresos menos los costes variables, menos los costes fijos y menos la amortización. Los impuestos serán la tasa impositiva bloqueada por ese VAT y el BDT será la diferencia entre VAT menos impuestos. Si ahora cogemos toda esta columna, la llevamos hasta el último momento y tendremos ya el BDT para todos los años, el último año 437.074. Bien, en cuanto al flujo neto de caja, bueno, en el momento inicial será igual a menos 1.200.000, ya lo ponemos directamente, y a partir de ahí será el BDT más la amortización. Fijémonos que en este caso ya hemos hecho el ajuste en el flujo neto de caja, ya en el primer año ya ponemos directamente el desembolso y el resto de años será BDT más amortización para simplificar. Bien, calculamos el VAN, en este caso al 10%, aquí vemos que con los conectores de este nos recuerda que la tasa que estamos utilizando es el 10, será igual VNA, la tasa del 10, punto y coma, los flujos de 1 a 5, cerramos paréntesis más ese desembolso, 432.000 euros y la TIR igual a TIR de esos flujos, una TIR de 22,10%. Bien, pues una vez que tenemos esto, queremos calcular el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser diferente cada año porque los costes fijos, la amortización, los costes variables, los ingresos, que son los que dan forma a la función a la fórmula tipo del punto de equilibrio, son diferentes cada año. Para ayudarnos a calcular posteriormente en el equilibrio de unidades, vamos a calcular primero el precio de cada año, será en este caso 210 bloqueado por 1 más en inflación bloqueada y elevado este 0 de aquí. Ahí tenemos el precio de 210 hasta 236, último año. Bien, y ahora ingresos de equilibrio para el año 1 será igual el coste fijo del primer año más la amortización del primer año. Tenemos paréntesis, dividido, paréntesis, 1 menos los costes variables del primer año, dividido entre los ingresos del primer año. Serán 800.000 euros los ingresos necesarios para obtener el equilibrio y vemos cómo van aumentando de año en año. Unidades para equilibrio, habrá que dividir los ingresos de equilibrio entre el precio de cada año.
Entonces, las unidades necesarias para conseguir el equilibrio serán 3.809 el primer año. Observemos cómo las unidades van cayendo de año a año. En cuanto al porcentaje de equilibrio, lo vamos a calcular dividiendo los ingresos de equilibrio entre los ingresos previstos de cada uno de esos años, 95%, y cuando copiamos hacia la derecha observamos hasta el 44%. Observemos que mientras que los ingresos necesarios para obtener el equilibrio cada vez son mayores, sin embargo las unidades necesarias para obtener el equilibrio cada vez son menos. ¿Por qué? Gracias a la inflación en el precio, gracias al aumento en precio que tiene el negocio. Lo que observa, y el hecho de que la amortización, sin embargo, sea constante, porque claro, los costes variables van aumentando al mismo tiempo que aumentan los ingresos, los costes fijos tienen la misma inflación que los ingresos, pero sin embargo la amortización no. Entonces lo que ocurre es que cada vez vamos a necesitar un número de unidades más pequeñas, pero en términos reales, nominales de ingresos, necesitamos cada vez unos ingresos mayores. En cuanto al porcentaje de equilibrio, cada vez es menor. ¿Por qué? Porque el equilibrio nos dice las unidades necesarias para beneficio cero, pero tenemos unos ingresos cada vez mayores debido al crecimiento de unidades de 1000, lo que provoca que al final el porcentaje necesario sobre los ingresos reales de cada año sea menor. Observemos que si le ponemos crecimiento de unidades 0 e IPC 0, volveríamos a estar en una situación igual a la que teníamos en el ejercicio 7 al que hacíamos referencia anteriormente, en el cual todos los años teníamos exactamente los mismos resultados debido a que el negocio no tenía inflación ni tendría crecimiento. Bien, una vez que hemos hecho esto, queremos calcular el punto de equilibrio para el primer año a nivel de forma gráfica. Aquí lo que hemos hecho es conectar directamente ya el equilibrio en unidades del primer año, y tenemos diferentes unidades para el del primer año. Vamos a calcular los ingresos del primer año, será igual a estas unidades por el precio, C7 bloqueado, luego ya copiamos hacia la derecha, los costes variables serán igual al coste variable bloqueado por esos ingresos que acabamos de calcular. Vamos a dejar un poquito el zoom para que lo tengamos ahí a la vista. Los costes fijos el primer año son 240.000, que vamos a bloquear. Los costes, la amortización de ese primer año será la inversión bloqueada dividido entre 5. Bien, los costes fijos de la amortización será la suma de costes fijos más amortización. Los costes totales serán los variables más fijos más amortización, y el VAT será ingresos menos costes totales. Si no producimos nada, el VAT sería negativo, 480.000. Bien, copiamos hacia la derecha hasta el final y observamos cómo efectivamente aquí un poco el tamaño. Efectivamente, cuando vendemos 3.809 unidades o producimos esas unidades, el beneficio es exactamente cero, como inicialmente nosotros planteábamos. Unas ventas de 4.000 unidades, con 4.000 unidades nuestro VAT son 24.000, como podemos comprobar aquí en esta celda de 20. Por lo tanto, con esto ya tendríamos los datos para el análisis gráfico del punto de equilibrio del primer año, ojo, del primer año, y lo tenemos ahí en el gráfico, en el cual ya hemos matizado que se trata del año 1. Si quisiéramos hacer estos cálculos para el año 2, en vez de los ingresos poner el precio del original, habría que poner el precio del año 2, los costes fijos tendrían que ser ya los inflactados del año 2, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuántas ventas hacen falta para conseguir van cero? Si ponemos esos ingresos de 3.809, conseguimos beneficio cero el primer año. Para nosotros lo que nos interesa es un van cero. Bien, ahora no tenemos una fórmula mágica que nos resuelva porque tenemos crecimiento, entonces no se puede recurrir al truco del ejercicio 7 en el cual buscamos el flujo necesario para van cero. Entonces la única forma de resolverlo es ir a datos, análisis hipótesis, buscar objetivo, queremos que el van sea cero, cambiando la celda de unidades iniciales. Aceptamos y nos da que las unidades necesarias para van cero son 2.660. Observemos que son menores que a 3.800. ¿Por qué? Porque si empezamos en 2.660, eso sería lo necesario para van cero. No sería suficiente para el beneficio cero el primer año. Sabemos que tenemos pérdidas el primer año, incluso el segundo, pero como cada año vamos a estar vendiendo 1.000 más, al final sí conseguimos tener beneficios suficientes para que el van sea cero. Entonces son 2.662, cancelamos, esas 2.662 las vamos a
apuntar aquí, realmente son 2662,0430. Bien, y vamos a hacer un análisis de cálculo del gráfico también en este caso. Entonces lo primero que hacemos es traer el BAN lo tenemos aquí. Ahora tenemos el valor actual de los ingresos igual VNA, la tasa de descuento, punto y coma, y los ingresos adentro. El BAN de los costes fijos más la inversión será los costes, la inversión más VNA, la tasa de descuento, punto y coma, los costes fijos. Ahora el valor actual de costes variables e impuestos, VNA, la tasa de descuento, punto y coma, los variables, cerramos paréntesis más VNA, la tasa de descuento, punto y coma, los impuestos, adentro, ¿sí? El valor actual de los costes totales será coste fijo más inversión más variables, 4.400.000, observemos que sea 4.900.000, que es ingreso, quitamos 4.400.000, justo que de ese van. Bien, y ahora marcamos la zona, análisis de hipótesis, tabla de datos, queremos que la fila entre en las unidades de venta iniciales, aceptamos. Observemos cómo efectivamente el BAN es cero con esas 2.662 unidades. Tenemos el gráfico de cómo queda, exactamente igual que teníamos en el ejercicio 7, solo que estas serán las unidades para el momento inicial. Cada año habrá que vender 1.000 más. Esto es, aquí observemos que si tenemos que vender el primer año incluso menos que el punto de equilibrio gracias a ese crecimiento de 1.000 unidades. Si no fuera el crecimiento de 1.000 unidades cada año, no podríamos obtener un BAN cero vendiendo por debajo del punto de equilibrio. Gracias a que estamos con un crecimiento de 1.000 unidades, podemos empezar vendiendo por debajo del punto de equilibrio y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a conectar aquí estas unidades a estas 2.662 que calculamos antes y efectivamente conseguimos justo el BAN cero. Perdemos dinero el primer año, perdemos dinero el segundo año, esto es, no llegamos a vender las unidades necesarias, los ingresos de equilibrio eran 800 el primer año, 812, y no llegamos ni a 800 ni 812. Si ya superamos los ingresos de equilibrio en el año 3, en el año 4 y 5, entonces conseguimos beneficios en los 3 últimos años y eso compensa las pérdidas de los primeros años y además nos puede llegar incluso un BAN cero, un BAN nulo, esto es un activo del 10%. Por lo tanto, en situaciones en las cuales haya crecimiento, es posible que se venda por debajo del punto de equilibrio. Lo normal es que eso ocurra los primeros años, porque en los primeros años el negocio tiene que irse, en fin, consiguiendo mercado. Es muy difícil arrancar con beneficios en el primer momento. Digamos que la cuestión está en si el beneficio es suficientemente grande, los crecimientos suficientemente grande como para que los beneficios futuros compensen esas pérdidas y al final se consiga un BAN positivo o un BAN nulo en este caso. Bien, si el incremento en ventas fuera mayor, en vez de 1.000 fuera más alto, incluso podríamos partir de ventas más bajas, incluso vendiendo menos los primeros años, perdiendo más los primeros años, incluso aún perdiendo más se puede llegar a un BAN nulo, siempre y cuando el crecimiento futuro sea suficientemente importante y los beneficios que se puedan conseguir en el futuro sean suficientemente importantes. Por lo tanto, este ejercicio, como vemos, simplemente es una generalización del que vimos en el ejercicio 7, con el matiz de que ahora ya tenemos crecimiento, el punto de equilibrio no es el mismo cada año y las unidades necesarias para BAN nulo no son constantes todos los años, sino que son las unidades que podemos calcular son las del año 1 y a partir de ahí con su crecimiento. Evidentemente, si el crecimiento no fuera establecido en 1.000, hay multitud de combinaciones de ventas de cada uno de los años que generen un BAN nulo. Esta concreta que hemos calculado es aquella que parte de unas ventas concretas, 2.600, y que luego crezcan 1.000 al año, cada año. Bien, decálogo.